Pues ya estamos aquí de regreso. Estábamos platicando que el Estado porfirista no era todavía un Estado-nación moderno como tal, porque todavía no se basaba, no legitimaba el poder a través de la democracia, que es dentro del credo capitalista es fundamental, democracia, libertad, igualdad, ¿no? Que se necesitaba todavía fortalecer las instituciones para que las cosas no giraran en torno a los caudillos. Y estábamos platicando que este proceso va a ser harto, complicado, difícil, y va a tomar todavía, va a ser un proceso que va a tomar varios años, y de hecho varias presidencias, periodos presidenciales. Platicábamos pues que todavía de Obregón de Carranza a Obregón, pues hubo movimiento armado, de Obregón a Calles hubo movimiento armado, de Calles a Obregón hubo movimiento, pues matan a Obregón, y luego de Obregón a Portes Gil, pues hubo rebelión. Hasta que finalmente el que va a ponerle fin a esto va a ser en ese momento, de hecho, justo cuando matan a Obregón, y que toda la cosa, todas las gallinas empiezan a correr descabezadas por todos lados, entonces Calles llama a la cordura y va a tener una idea súper genial. Va a decir que ya estuvo bueno de cosas y va a fundar un partido, ¿ok? Que sabemos que van a hacer en 1929 como el PNR, que después Cárdenas va a reestructurar y renombrar como PRM, y que finalmente y hasta la actualidad va a terminar siendo el PRI. Que qué nombre tan genial, por el amor de Dios. El primero es Partido Nacional Revolucionario, luego el Partido de la Revolución Mexicana, y por último, Partido de la Revolución Institucionalizada. Y aunque es cierto que revolución institucionalizada es una tremenda contradicción, la verdad es que no hay mejor manera de describir el proceso. Efectivamente, lo que estamos viendo es una institucionalización del Estado mexicano a través de algo que quisieron llamar revolución. En realidad lo que está ampliamente cuestionado es si podemos llamar revolución a lo que sucedió. Bueno, entonces tenemos pues a Calles que va a llamar a unirse y a formar el PNR. Hay que entender que hasta este momento en realidad no existen partidos políticos, o sea, no como los conocemos en la actualidad. Digamos que era un poco al revés. Hagan de cuenta que surgía un caudillo, un candidato, y entonces hacían un partido político en torno a ese candidato. Y se supone que ahora es al revés. Hay partidos y del partido se escoge a un candidato. Pero no es un candidato que hace al partido. Entonces, en realidad no había, pues, una cultura. Ahora, hay que entender que no solamente no había, hay que entender que no existían ni en el imaginario. O sea, la mayor parte de la población, el 99.9% de la población, ni siquiera tenía idea de que un partido podía ser algo diferente a nada más un grupo de gentes que se juntan para lanzar a X, a fulanito o a perenganito. Todavía no existe la cultura política. Esto es muy, muy importante entenderlo. Es lo más difícil en historia, creo yo. Entender el mundo diferente, la mentalidad diferente que se tenía en la época. ¿Ok? Entonces, de hecho, pues finalmente ahorita vamos a hablar, se va a fundar el partido y todo eso, pero en realidad la gente, el general, el vulgo, no se dio cuenta. No, en ese momento no fueron conscientes de la importancia de lo que estaba sucediendo en ese momento, de la importancia de la creación de ese organismo. Entonces, en su inicio, pues, manda a llamar. Ahora, otra cosa aquí importante, que hay que entender.
es que Calles viene de Carranza, hace la Constitución del 17, ¿no? Bueno, es el que convoca para que se escriba la Constitución de 1917. Ahora, es bien sabido por todos que ya la cultura posrevolucionaria es una cultura presidencialista. ¿Qué es esto? Que tenían muy claro que tenían que tener un jefe muy fuerte. O sea, odiarían todo lo que quieran a Porfirio Díaz, pero a los presidentes posrevolucionarios les dan un poder que va más allá de un poder de un poder digamos parlamentario, en un régimen parlamentario, ¿ok? Aquí es un régimen presidencialista, que es desde la Constitución del 17, vemos, por ejemplo, ya desde el hecho que el legislativo, o sea, los diputados y los senadores no pueden correr al presidente, no lo pueden remover, ¿ok? Entonces no tienen tanto, en realidad, tanto poder. Ahora, el Congreso no puede expedir leyes por sí sin que los apruebe el presidente. El presidente tiene derecho de veto. Y por el contrario, en situaciones especiales el presidente sí puede expedir leyes sin pedirle permiso, por ejemplo, a las cámaras. ¿Ok? Ahora, los colaboradores cercanos del presidente no son electos ni ratificados por los diputados y los senadores, por las legislaturas. Son, dependen totalmente del presidente. Él los nombra, él los quita, ¿ok? Este, y bueno, y en general el presidente no tiene que pedirle permiso a la Cámara para determinar ciertas e imponer ciertas directrices de gobierno. Entonces, en realidad, desde la Constitución del 17 tenemos ya que se va perfilando un régimen que se denomina presidencialista. Esto es en un régimen en el cual el rey, en un lapso, el presidente tiene más poderes de los que debería normalmente, poderes que debería normalmente compartir. Entonces, ¿qué es lo que hace Calles? Pues si no hay en realidad partidos, ¿a quiénes llama? ¿A quiénes llama a que conformen el PNR? En realidad, el primer PRI, digamos, el PNR, va a estar conformado, va a llamar a algunos obreros, que ya estaba, el líder era Luis N. Morones, era el líder de la CROM, y pues era medio corruptón. Entonces lo atrae, ¿no? Pero es más, y también atrae a unos cuantos campesinos, pero en realidad nada más los deja ahí como son pocos y los pone como nomás como para legitimar el asunto y para que estén ahí físicamente, pero no, nunca participan. El PNR va a ser un partido totalmente autoritario, va a estar conformado más bien por los amigochos de Calles. Y ellos son los que van a tomar las decisiones. Ahora, aquí es muy interesante, militares, porque Calles, en el proceso de irle restando, a quien tenían que restarle poder eran a los militares, a los caudillos, ¿ok? Entonces, si querían hacer un estado fuerte, tenían que debilitar a los militares. Entonces, un primer golpe que les dan dentro de los primeros golpes que reciben los militares, de cierta manera, digamos, es que Calles va a convertir en empresarios a varios de los principales militares, ¿ok? Entonces los convierte, los mete a ciertos negocios. Algunos dicen que, por ejemplo, los negocios de apuestas y cosas de esas eran de los amigos entre otros, ¿no? De los amigos de Calles, que curiosamente también eran militares y que curiosamente dominaban y controlaban este primer partido, que va a tener pocos afiliados en general, menos de 1 millón de afiliados, y pero que van a ser nada más el parapeto, porque en realidad los que tomaban las decisiones era el pequeño grupo cercano a Calles. Ahora, obviamente, dentro de no se está fomentando la democracia, ¿verdad? Queda claro que aquí no es una cuestión de lo que opinen los integrantes.
Ahora, muy importante es decir que este partido, desde su nombre, lo vemos, Partido Nacional Revolucionario, está legitimado. Ahora, ¿quién legitima? Pues no es Dios y no es la democracia. Pero ¿quién sí legitima? La revolución. ¿Ok? Desde un inicio, este es el partido de la revolución. Y por lo tanto, si no eres del Partido de la Revolución, entonces has de ser de un partido que es contrarrevolucionario, porque aquí no hay más que de dos, ¿ok? Entonces, en primero toman de estandarte y bueno, y bajo el entendido de que los militares, su fuerza estaba ahí también. O sea, yo arriesgué la vida, yo dejé mi sangre en el campo de batalla, yo merezco poder, yo merezco mejores oportunidades. ¿Ok? Entonces, también legitimar, no dejar fuera esa importante situación por revolucionaria. Bueno, entonces, de todo lo que hable sobre el partido, definitivamente un libro excelente es el de Luis Javier Garrido, que está mencionado aquí, El Partido de la Revolución Institucionalizada, y de ahí saco esta cita, dice, y todo lo que diga del partido está basado en el texto de Luis Javier Garrido. Bueno, el objetivo más inmediato que Calles persiguió al construir el PNR, que fue el de someter a los principales dirigentes políticos, tanto militares como civiles, a la autoridad central, no se logró en un principio más que parcialmente. Aunque fue el Comité Ejecutivo Nacional controlado por los amigos íntimos de Calles y no el Comité Directivo Nacional, el órgano que centralizara las decisiones políticas. La mayor parte de los jefes políticos locales que integraban la nueva formación aceptaron las reglas de funcionamiento, por lo que muy rápidamente el PNR se convirtió en una suerte de confederación de los caciques revolucionarios. ¿Ok? ¿Más claro? Ni el agua. Bien. Bueno. Pero la cosa no era suficiente. Recuerden, tenemos que legitimar el poder en la democracia, no en la revolución. Entonces esto todavía tiene que seguir evolucionando. Así que finalmente Calles tuvo que poner a Lázaro Cárdenas como su sucesor, ¿no? A la presidencia y le impuso el plan sexenal porque no confiaba tantísimo en el joven Cárdenas, ¿ok? No confiaba en que lo iba a poder controlar tanto como a L. Rodríguez y a Pascual Ortiz, ¿no? Entonces, tan fue así que dijo, vamos a hacer un plan sexenal y tú te vas a tener que someter a ese plan sexenal. Por eso inventan el plan sexenal de desarrollo. Entonces ahí va Cárdenas con su plan sexenal bajo el brazo y llega a la presidencia. Bueno, pues 2 años le tomó a Cárdenas deshacerse de Calles, que termina corriéndolo del país, porque Cárdenas inmediatamente empezó a afectar los negocios de esos militares amigos de Calles que se habían metido empresarios. Cárdenas empezó a afectar esos negocios, cerrando algunos o subiendo impuestos, etcétera, etcétera. El caso es que y empezó, ¿no?, a generarse, claro que nada tonto, también empezó a generar sus redes con otros grupos de militares, fortalecer, y sobre todo Cárdenas fue muy popular. ¿Ok? Cárdenas sí desde su campaña visitó y anduvo persona por persona, ¿no?, saludando, se acercó mucho a campesinos y obreros, ¿ok? Con Cárdenas es con el que más reparto agrario se va a ver, ¿ok? Vamos a ver eso del reparto agrario con más detalle en el siguiente video, pero desde ahorita les adelanto, con Cárdenas va a haber mucho reparto
mucho reparto agrario. Entonces, eso le jaló mucha población con un discurso, supuestamente un socialismo muy a la mexicana, porque es una palabra que se usaba mucho, pero todo el mundo la definía de manera diferente. Incluso hablaba de una educación socialista, que pues finalmente, como todo el concepto este de socialismo no estaba bien definido y cada quien lo interpretaba de manera diferente, pero sí le daba un al discurso cardenista, al gobierno cardenista, este rollo sí le daba un carisma de luchador por las clases sociales, ¿no? Un poco así. Ahora, bajo este ánimo no es tan raro, pues entonces entender que uno de los grandes cambios que le va a hacer Cárdenas al partido es que ahora ya no va a ser solamente los militares y le va a empezar a dar juego ahora sí a los obreros, a los campesinos y a un nuevo grupo social que se estaba conformando, ¿ok? Que son los burócratas, ¿ok? Pequeños empresarios, pero también la burocracia. Entonces, también en este nuevo partido, pues va a haber más participación de las mujeres y de los jóvenes, o sea, y van a decir, puta, pues qué buena onda el Cárdenas, ¿no? O sea, está dejando participar. Pero esto llevaba jiribilla, como decía mi abuelita. ¿Por qué? Porque sí les permitió la entrada, pero se las permitió así sectorizados, digamos. Hagan de cuenta que se hizo la CTM, se hace la CNC, la Confederación Nacional Campesina, la Federación de Trabajadores Mexicanos, y así tal cual los afiliaban. Hagan de cuenta que nomás por pertenecer a la CNC, un buen día te llegaba tu credencial del PRI. O sea que los afiliaban así sectorialmente y participaban dentro de el partido. Así también, hagan de cuenta que los campesinos van a tener a su candidato, los obreros al suyo, los burócratas al suyo. Entonces, no es de que interesante hubiera sido que todos se unieran y que entre todos hicieran una unión e impulsaran, ¿no? Reforma, pero no, en realidad se contraponían los unos a los otros. En realidad el partido se empezó a convertir en la plataforma oficial para que se dirimieran los conflictos, políticos, ¿ok? Ahora, una cosa muy importante en este proceso de construcción del Estado mexicano es que las reformas que le hace Cárdenas las hace el presidente. ¿Cómo explico? En 1928, cuando Calles funda el partido, es Calles el que lo funda. El jefe máximo es él el que manda y llama y reúne y hace el partido. En 1938, cuando Cárdenas le hace las reformas al partido, es el Estado, la presidencia, no Cárdenas, el Estado, el que hace las reformas de partido. ¿Ok? Ahora, les repito, de democracia nada. O sea, de democracia nada. Seguías tomando las decisiones, en su mayoría el presidente de la República, y más bien lo que se llegaban a dar eran negociaciones. Con Cárdenas se va a dar un paso importantísimo, casi final, en la consolidación del presidencialismo mexicano, porque gracias a esta popularidad y gracias a que metió a todos estos grupos en el partido, entonces el presidente va a empezar a controlar a los sindicatos y va a empezar a controlar las elecciones de gobernadores, senadores y diputados a través del partido. Pero el presidente, no estoy diciendo Lázaro Cárdenas, el presidente, quien fuera, tenía ahora un nuevo instrumento a través del cual controlar las elecciones. Entonces, no hizo más que dar al Estado nuevos medios para fortalecer su control sobre las organizaciones sindicales,
pues éste podía en lo sucesivo oponer las demandas de un sector a los del otro y reforzar su capacidad de negociación. ¿Qué es esto? Que si los obreros querían algo, entonces el presidente podía decirles a los campesinos, miren, los obreros quieren tal, pero eso los puede afectar a ustedes en tal y tal, de tal y tal manera, porque si les doy esto a los obreros no voy a poder darles lo otro a ustedes. Y entonces los ponía de pique y hacía, de esta manera lograba controlar a los grupos, ¿ok? Entonces, de buena gente nada que, o sea, tiene cosas muy buenas, pero ciertamente, pero pues no era tampoco una perita en dulce. De hecho, tan no lo fue que es parte importante del proceso que vino a consolidar el presidencialismo y el poder del PRI, de un partido de Estado que de democrática no tenía nada hacia el interior y que de democracia no le aportó nada al país, por supuesto, ¿no? Y no que la democracia era tan buena onda, pues, ya les digo. Ahora, algo muy, muy importante también en este proceso en el cual los militares se van a ir debilitando o se van a ir transformando finalmente en un aparato sujeto a la presidencia y todavía no se logra, pero con Cárdenas se va a crear la Sedena, o sea, antes era Secretaría de Guerra y Marina, con Cárdenas se va a fundar la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahora, no es una cuestión nada más de que le hayan cambiado el nombre. Esto significa que se va a estructurar toda la estructura burocrática de militar. Entonces ya tenían ahí los mandos fijos, por supuesto salarios fijos y también tienen un caminito para ir subiendo, escalando los militares dentro de su misma organización para ir obteniendo mejores puestos. Entonces se estructuró bien, se dividió además en cuerpos diferentes obviamente se subdividió en ramas, lo cual pues obviamente también los hacía más controlables y creó la carrera militar, digamos, ¿ok? Y esto por supuesto que va a ser muy importante para esta transformación de los militares de amenazas a la presidencia a el brazo armado del Estado, ¿ok? Bueno, y por último, va a llegar Ávila. Algo muy importante que tal vez uno de los más grandes legados de Cárdenas es que a pesar de que estaba con su onda del socialismo y todo ese show, no se aferró. No, entendió que si seguían por esa línea, el hilo ya estaba muy delgadito y se podía romper. Entonces, en lugar de poner a su sucesor, digamos, ideológico, natural, que hubiera sido el general Francisco J. Mújica, que hasta le había redactado el discurso que dio cuando expropió el petróleo, que era como que su mano derecha, ideológicamente hablando, no lo va a poner como su sucesor. Va a escoger a alguien que era mucho más tibio, digamos, que tenía buenas relaciones con finalmente quienes eran los countries de Cárdenas, pues corrió del país a Calles, pero los amigos de Calles, los que se habían enriquecido gracias a Calles, permanecían en el país. Entonces, ese grupo pues no estaba contento con él. Estados Unidos, por supuesto que tampoco estaba muy contento con él después de que expropió el petróleo. Entonces puso a alguien que fuera menos radical que él, ¿no? Tuvo el genio de aceptar que no era momento y va a poner a Ávila Camacho. Ávila Camacho que va a tener que va a llegar justo un año después, bueno, meses después de que había estallado la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Y eso finalmente hay que entender que a nivel mundial, las guerras mundiales también están dentro del proceso de consolidación de los estados nacionales, de la formación de los nacionalismos. Entonces, curiosamente, este proceso internacional
También para el caso del proceso de construcción y consolidación del Estado mexicano, pues va a ser muy importante, porque a final de cuentas, gracias a esa situación, Ávila Camacho va a poder declarar un estado de excepción y va a ahora sí a ejercer el presidencialismo puro, ¿no? Entonces va a dejar, va él, si Cárdenas era el que más se había destacado en la reforma agraria, Ávila Camacho va a limitar al máximo la reforma agraria y va a empezar con los estímulos a las empresas privadas. Todo esto bajo el entendido de que está la Segunda Guerra Mundial, que también hay que decir que económicamente le favoreció a México. Entonces también esto, porque había escasez de recursos básicos y entonces México los producía. Entonces va a tener cierto margen económico, va a tener el pretexto de el estado de excepción y entonces va a favorecer, ahora sí se va a dedicar a impulsar el desarrollo del capitalismo, va a crecer el charrismo sindical, ¿no? Así se les llama a los líderes sindicales corruptos. Entonces, también por lo del estado de excepción, Ávila Camacho no manda llamar en 5 años, no se junta la Asamblea Nacional del PRI. Todas las decisiones las toma la presidencia, ¿ok? Y de hecho, el último cambio que le hace al partido, que es sacar a los militares, lo hace sin consultarle absolutamente a nadie. Y por supuesto, todos los candidatos, todas las decisiones las tomó Ávila Camacho, ¿ok? Entonces, por eso se refunda nuevamente el partido en 1946 y lo llaman ahora el Partido de la Revolución Institucionalizada. Y ya para terminar, ¿y fue efectivo? Díganme ustedes si no. Vean nada más. De 1934, que es la elección de Cárdenas, hasta 1976, que es la elección de López Portillo, porque ya con Miguel de la Madrid pues ya empieza el neoliberalismo. Entonces por eso la dejé en el 76. Pero miren, el porcentaje de votos que recibe el PRI, el PNR-PRM-PRI, el 98.2%, el 93.9%, el 77.9%, el 74.3%, y luego el 89 otra vez, el 87.7, el 86 y en el 76 se adelantaron la cachaza del 100%. Y si nos vamos a cuántos diputados, 173 de 160, o sea, todos los diputados en el 34 eran del PRI. Luego perdieron 2 porque tenían de 171 173, 171 173. Luego bajaron a 151 153, 156 173. Luego se aumentó el número de diputados en la Cámara a 210 y tenían 176 de 210 diputados totales, 170 de 210, 195 de 210. ¿Ok? Y de la Cámara de Senadores, pues ahí sí que prácticamente siempre el 100%. Solo en los 2 últimos periodos, pues 4 senadores, ¿no? Empezaron ahí a soltar un poco, pero en general vemos cómo tenían controlado totalmente las cámaras. El presidente tenía un poder prácticamente absoluto. Entonces, por eso tanta gente admira el sistema político que se instauró durante los años del priismo. No estamos hablando de bien, no estamos hablando de mal, estamos hablando de que fue efectivo. Y bueno, eso nadie lo puede negar. Y nadie lo puede negar. Bueno, pues entonces seguiremos en la próxima sesión. Por lo pronto, les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima.